Bueno, y en estas conversaciones estamos hoy con un man que es profesor, es astrónomo, es escritor, es poeta, es MC, es rapero, es migrante del mundo, hace un montón de cosas, el señor Fly So High. Estoy muy complacido de que haya aceptado esta invitación. Qué chimba. Muchísimas gracias por invitarme, So. Con todas estas cosas que hace usted, con todo este conocimiento tan variado, Ujú. cuando usted viaja o cuando tiene que poner en un formulario ocupación, ¿usted qué pone? Músico. Músico, la más. Mm. Por ahí fue que encontró el camino en la vida y fue donde encontró como el lenguaje que usted dijo, con esto me puedo expresar en el mundo, más que con otra cosa. Es mi forma de caminar. Ya es mi forma de caminar la vida. Y hubo un momento en el que sintiera como ese vínculo, Como un momento particular. sí, como que este día cuando vi esto o que tenga como un recuerdo así de, uff, cuando era pelado, en este momento me di cuenta que la música iba a ser muy importante en mi vida. Lo que pasa es que yo siempre estuve mucha música alrededor. O sea, mi papá y mi mamá son muy melómanos, ¿cierto? Entonces, hubo una época en mi infancia en la que cuando se parchaba en la casa yo era el DJ. Yo era En el que las ponía fiestas siempre las ponía la fiestas, yo era el que música. ponía la música, yo era el tan tan, ¿cierto? Entonces, digamos que la música siempre estuvo muy presente en mi vida, ¿ya? Eh, entonces, como que desde un principio yo siempre iba a hacer música, ¿sí me entendés? Hacer, no a hacer, sino hacer música. Y digamos que en orden de ideas de lo que me estás preguntando, como que cuando, no, más fácil, cuando tomé la decisión de seguir Hacerlo. caminando como profesión y como llevarlo a otro level y presentarme y Ok. publicar canciones y tal. Porque inicialmente yo hacía música, weón, y no publicaba. La música que yo hacía era para mí, para mis parceros. Yo he contado varias veces esta historia. Entonces era el parche de los raperos underground, motherfucker, ¿sí me entendés? Entonces nosotros grabamos música y era para nosotros. Juan David, un amigo mío, empezó a ir muchas veces a la casa a decirme como que bueno, ¿y cuándo vamos a publicar esa vuelta? Un día me aburrí de que me hiciera la pregunta y le entregué un CD con mis Yo es canciones, esto. pero no me joda, Haga weón, con eso lo que lo quiera. que quiera. Y publicó muchas de mis cosas y eso gustó. Ahora que mencionas lo del underground, me parece, yo me identifico un poco desde la comedia, ¿no? Hay un montón de figuras que la gente ve de la comedia y hay una infinidad de gente en los bares que la gente no tiene ni idea que Ujú, existe. ujú, Pero ahí ve uno cosas como muy contundentes y muy poderosas y la gente que es fiel a esa escena es muy fiel ujú, y va muy desde el voz a voz, que así fue como yo supe ujú. de voz a voz. Ok. Primero en un carro con unos amigos, mis amigos que me sacaban por ahí a fumar, de camino de profe a un mirador. Ujú. ¿Ya? Y nos íbamos escuchando música y eso que va usted en el carro y, uy, ¿ese quién es? No, ese se llama tal, ese se llama tal. Y ahí apareció una que se llama Fly So High, como que no ha escuchado tal. Eh, Después otro pana fue a la casa, estábamos parchando, Polita, Tim, pongamos música y, ¿usted ha escuchado este tema? Y, uy, vea, este man es el mismo de, pero usted no ha escuchado esta, pan. oh, qué chimba. Eh, y eso creo que es fruto tanto de todos estos años de estarle dando, como de estar ahí mostrando mucho camello en el underground. Pues es también, weón, que creo yo, uno se hace un nombre, una reputación con la, con las características de lo que hace. ¿Sí me entendés? Y yo creo que mucho de lo que he logrado yo en la música se debe a eso, de que de una u otra manera las cosas que yo he dicho y he hecho públicas, que no siempre es como un discurso que uno necesariamente quiera dedicarle a una sociedad como tal, muchas veces eran cosas que yo necesitaba decirme a mí mismo, ¿cierto? Que plasme en una canción. Entonces le ha llegado a otras personas, ¿cierto? Quizá porque pienso yo que poseen sentimientos, sobre todo emociones similares con respecto de las cosas que yo toco y trato. Entonces creo que esa característica hace mi quehacer creativo una cosa como muy legítima. Yo creo que hay algo como muy evidente y es el tener algo para decir. Mm, Eso es muy claro. Usted tiene muchas cosas para decir y lo ve uno desde lo que pone en Facebook en la fanpage, que a ujú, veces es
invitando un poco como a la reflexión y no justamente a lo político, a lo mamerto de pillen este mal, sino de, oiga, pillen esto que nos dicen por acá, porque no lo pensamos así? Desde la ciencia también, que es Ujú. otro campo en el que anda usted ahí como involucrado. Creo que todo ese contenido es el que hace que la propuesta sea única, que tenga unas características, pues, Va, que la gente diga, oye, es que ahí hay algo. va, va. ¿Cómo afronta uno las situaciones también? Es también cómo camina, ¿cierto? Por eso te hablaba ahora, o sea, mi forma de caminar es la música, ¿cierto? Yo, desde, como te digo, desde muy chiquito, muy pelado, o sea, fue una conexión así fuerte con los sonidos, ¿sí o no? Con las emociones, con los contenidos sobre todo. O sea, para mí es muy importante que la música que yo consuma, por ejemplo, me diga algo. Entonces, tal vez de ese aprendizaje lo que me permite que cada que me afronto un beat, sienta como la responsabilidad de decir algo. ¿Y cómo es el proceso para llegar a, por ejemplo, ahorita estábamos escuchando unas cosas del nuevo disco. Ujú. Un disco se compone de canciones. ¿Sí o qué? ¿Cómo llega uno a tener un disco como producto? ¿Cuál es el proceso desde que voy caminando por la calle y se me ocurre una idea Ajá. hasta llegar al disco? ¿Lo piensa por canciones? Primero tiene muchas canciones y luego las junta o se conceptualiza todo desde cero. ¿Cómo ha sido con este último, por ejemplo? Porque yo siento que cada uno debe tener una historia distinta. Claro. En este caso nació el concepto, y ya hubo después que desafiarse a llegar a ese concepto y poderlo convertir en un sonido, ¿ya? Entonces, como desde lo técnico. Pero en el camino está la vida, las circunstancias, las cosas que pasan. Entonces, el proceso creativo se va alimentando de Lo todas que esas le va cosas pasando que a van uno. sucediendo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, en el disco hay canciones, hay una canción que le dedicamos a la muerte y se debe a que perdimos a alguien muy querido de aquí del parche. ¿Qué pasó mientras estábamos haciendo o trabajando en este álbum? ¿Sí o no? Entonces ahí surgió una canción, ¿ya? Y así, pasan historias, pasan cosas, o te juntas con gente y te pone a pensar en otra cosa, o invitas a un artista o a que escuche el disco o lo que estás haciendo, o a que colabore contigo y surgen otras ideas. Entonces el proceso se alimenta de todas esas cosas, uno no las puede dejar de ver. Es imposible tener el álbum completo en la cabeza antes de uno va siendo, uno va haciendo. Claro, hay una idea y como una meta y dentro de ese camino como que empieza uno a dar vueltas y al final llega, pero no sabe ni por dónde Llega un punto también donde toca abandonar la obra, donde toca. elegir Para mí a también dónde. para mí también a veces esa es como la parte más difícil para mí del proceso. Siempre me ha costado abandonar la obra, como decir, ya, hasta aquí se trabajó, hasta aquí se pulió y ya, eso fue lo que logramos Y plasmar, hay que pasar a otra cosa. en ese proceso que están involucradas tantas personas, usted es el último, es el que toma la última palabra, Sí, toma la decisión. claro. Mera responsabilidad, ¿no? Sí, porque finalmente soy yo el que se va a parar frente a la gente y que Claro, tiene usted es que el que asumir le toca ir a dar las cara por eso. consecuencias de todo lo que pase con eso. Es también no solo tener esa responsabilidad, sino que también todo ese proceso ha sido impulsado por una energía psíquica de uno, Claro, por unos esfuerzos, por unas vueltas, ¿sí me entendés? O sea, hay un concepto, hay un plan que se diseñó y es básicamente algo muy íntimo mío lo que yo estoy plasmando, que en el proceso hay un montón de gente que me está ayudando a que esa energía salga, a que que esas suma ideas para que salgan. eso Exacto, aparezca. pero finalmente es esa energía, ¿sí me entiendes? Ya, entonces tengo yo que asumir finalmente qué es lo que voy a decir y qué no. Vos empezaste en esto como a los 15 años, ¿no? Empecé a escribir, a grabar ya más grande. Pero yo siempre estaba alrededor de la música. O sea, yo empecé inicialmente bailando, yo empecé bailando a los 7 años, 8, ¿sí me entendés? Como a los 15 fue que primera vez escribí algo. De hecho, yo creo que soy mejor bailarín que rapero. Pero el hecho de La escribir, palabra, ¿no? el hecho de escribir, de crear, desde lo simbólico que es la palabra, ha sido mucho más satisfactorio para mí a nivel mental. Digamos que me atrae más. Entonces me dediqué a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir y a expresar, porque también tiene que haber algún tipo de necesidad de autoexpresión de parte de uno. Claro. Entonces uno atiende esa necesidad también. Sí, yo me encontré con mi camino, por ejemplo, así. En un momento entendí que había encontrado un lenguaje que me permitía comunicar cosas que quería. Ujú. Como que, hey, por acá, tin. Y ahí llegué y me encontré un mundo
de que no conocía, que era tan complejo. Ujú. Vos llegaste acá a Medellín como en la adolescencia, 15, 16 por ahí, 15 años. y ahí fue cuando empezó a aparecer todo lo de la movida. Y ha pasado mucho rato, ¿no? De eso. Sí, mucho rato. O sea, yo siempre estuve alrededor de la música y digamos que a mí en esa infancia y parte de la adolescencia que estuve en Urabá, que viví en Urabá, yo escuchaba reggae, calipso, soca, sucus, champeta, vallenato, salsa. Mi papá y mi mamá son muy salseros. Todo ¿Sí me caribeño. entendés? Todo música muy caribe, muy que te mueve el cuerpo. Y el rap llegó y empezó a tocar otras cosas. Pero a mí me empezó fue a llegar el rap, sobre todo gringo y puertorriqueño, ya, Ok. principalmente el rap que se hacía en Puerto Rico. Bajaba por ahí. Bajaba por ahí, eso llegaba a Panamá y nosotros estamos ahí en la frontera, entonces nos llegaba a nosotros de una. Eso Jugaba en cassettes, me imagino, en discos. sin internet, o sea, era una Claro. época así, o sea, antes llegaban los cassettes o llegaban por las emisoras. Nosotros cogíamos, era, a ver, en algunos lugares de Urabá se podía coger emisoras panameñas. Y entonces uno grababa eso en cassette y después lo pirateaba y eso era Claro. un, Tesoritos. era todo un mercado ahí como underground de la música, de En el pasarme tal tema, colegio y en tal, tal. en todo, o sea, es como que tengo tal CD, entonces te grabas todo el CD o dejo grabar solo tal parte de más, tin, intercambiamos aquí y allá, y así se rotaba la música y tan. Pero cuando yo llego acá, a Medellín, que había más rap, entonces me empiezo a ver con más raperos, ¿sí o no? Y gente que hacía freestyle, y gente que escribía y grababa cosas. Y entonces los parceros que hacían graffiti, entonces los parceros que bailaban, entonces esto es hip hop, tan. Me empezaron a tragar como todo ese knowledge, ¿sí me entendés? Uno, como todos nosotros aquí fuimos wannabes, entonces uno llegaba sin entender muchas cosas y eran Poniendo cuidado. exacto, y era la gente, generalmente los parceros más grandes, los que tenían más información al respecto y se compartía eso, knowledge, los street knowledge. Entonces digamos que fue esa comunidad de personas la que en cierta medida lo educó a uno, más los MCs, más los raperos con su discurso, más las cosas que Más el rap lo que trae, uno iba buscando y consumiendo ahí en su curiosidad. la postura política dentro del hip hop y un montón de cosas. ¿Vos crees que el rap está de moda en este momento? ¿Cómo ha, cómo ha sido el cambio desde ese momento de llegar y uy, cómo así que esto existe, existe el hip hop, está toda esta gente haciendo estas cosas en Medellín? Al día de hoy, que creo que está menos satanizado. Yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando era niño, estar escuchando el ataque del metano a escondidas en un cassette que mis papás no escucharan, porque eso no se escuchaba en una casa de bien. Y hoy en día que ya estoy grande, ya me encanta la calle y todo el tiempo está uno ahí con la cabeza con ideas, escucha uno eso y dice, uy, acá había una vuelta muy poderosa de unos pelados. Eran unos pelados, hoy en día se lo escucho, Mm, pero como una voz muy contundente de un contexto muy claro, muy específico. Es un producto artístico muy poderoso sí, estaba muy vedado. ¿Cómo ha visto usted ese crecimiento en todos estos años? Porque usted también ya es un señor, usted también ya sí, es de los cuchos. sí, sí, ya soy un OG desde hace rato. Claro, Nosotros nos montamos a un bus con los pantalones anchos. Todo el mundo nos miraba rayado. Todo el mundo pensaba que éramos malos, que éramos delincuentes. que los iban a robar, ¿Sí? claro. Entonces, había también un montón de tabúes con la hierba y tal. Pues aún los hay, pero en esa época era más estricto el Claro, asunto, ¿sí me entendés? Entonces, fue desafiante en muchos aspectos sentirse hip hop, sentir que mi voz está aquí, sentir que esto es lo que me representa y lo que yo quiero representar en mi vida, en mi camino, ¿cierto? Pero es súper marginal. Eh, Básicamente la sociedad en ese momento está en nuestra contra de una u otra manera. Tenemos muy pocos aliados. No sabíamos cómo hacer música, fue aprender en el camino, weón, claro. Con lo que había, con lo con que lo se va que había, atravesando, con lo que había. Grabaciones mal hechas y todo, porque no éramos productores, ni ingenieros de sonido, ni nada, éramos gente con ganas de música. ¿Sí me entendés? No estábamos pensando ni en fama, ni en nada, porque no había nadie más, éramos nosotros. Entonces, es donde yo digo, el hip hop somos nosotros. ok, O sea, el hip hop somos nosotros los que, con todo lo que el mundo pueda traer, sus azares, sus tejemanejes y sus vueltas, decidimos caminar de esta forma. Decidimos nombrarnos a nosotros mismos como hip hop.
¿cierto? Y a raíz de eso construir una visión del mundo, que implica una ética, que implica un montón de vueltas, que implica, ¿sí me entendés? Está Un estilo de vida, ¿no? un Como estilo de vida, una con una filosofía, ideología y tal, exacto, exacto. una filosofía de vida, ¿sí o no? Entonces, digamos que ahora se ha popularizado mucho más, ¿cierto? Ahora pasa que hay gente como vos que consume el hip hop, consume el rap, pero no sé si te definís a vos mismo como rapero. Yo creo que no. Claro, no. ¿Sí me entendés? ¿Ya? Entonces en esa época solo éramos nosotros, no había nadie más. Los que lo hacemos, lo escuchamos, lo rotamos, lo grabamos para nosotros y lo guardamos en la mesita de Y luz. vamos a los toques de los parceros. Claro, Ya, como una comunidad muy pequeña. éramos un gueto. Bueno, eso muestra un crecimiento también grande, ¿no? También nos tocó a Con la movida. nosotros, también nos tocó a nosotros trabajar por reivindicar la identidad cultural del hip hop. Contarle a la gente, venga, es que esto es esta vuelta. Tal vez usted no está entendiendo bien de qué va este asunto. Después de todo ese proceso, la gente empezó como a abrirse un poco más a, bueno, escuchemos ahora sí, estos manes que. Y mucha gente ya hoy nos escucha y más o menos entiende de qué va nuestro rollo sin necesariamente ser hopper. Tú has hecho mucho ese trabajo comunitario, ¿no? De como en los barrios, Estuve un momento en de la, Copa, estuve un momento de la vida muy metido en ese proceso. y ahí qué hacía. Porque creo que la segunda vez que supe de usted Mm. fue en Copacabana, en un bar que se Ajá. llamaba, que tenía un solar, ese, Mm. allá. Era como mi segunda casa. Claro, usted era el administrador y tal, yo lo veía todo serio, me gustó mal. Cuando no, es que es un rapero muy áspero y tal, y yo, vea, buenas noches, muy gusto, señor Don Fly. Es que un fly. Eh, lo conocí ahí ya le di cara al que yo había escuchado en el carro yendo al mirador, Ujú. por ejemplo. Fue como, este es Ese es el ¡ay, qué parcero. chimba! Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué hacía usted en esa época? Parce, en esa época estuvimos metidos en el cuento porque queríamos como también, como te digo, reivindicar la identidad cultural del hip hop, ¿cierto? Y contarle a la gente de qué era la vuelta. Entonces nosotros allá nos inventamos un proceso en el que caían jóvenes y teníamos un cineclub, teníamos un club de lectura, una ¿Y sucedía en este bar taller, no, o en en otro? otro lugar, Ok. taller de pintura, taller de graffiti, de breakdance. Yo daba la clase de composición lírica para los que querían empezar a rapear. Había un círculo de poetas también y había un proceso de formación política. Ok, ¿Sí me entendés? bacanísimo. Entonces empezó así, como por la necesidad de nosotros juntarnos y hacer cosas. Y alrededor del proceso pasaron un montón de cosas chimbas, un montón de cosas muy chéveres. Es una de Con las la épocas, gente y tal. sí, es una de las épocas más bonitas de la vida, ¿cierto? Lo recuerdo de la Escuela Popular de Arte Urbano y de la de Lerna. Éramos nosotros unos panas hablando de la vida con otros panas. Y mientras tanto, aprendiendo a dibujar, aprendiendo a hacer grafiti, aprendiendo a hacer esto, ta, 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 ta. Qué chimba porque es más o menos lo mismo que me estaba contando de cuando usted llegó. Como que llegó, había unos que eran más grandes, tenían un conocimiento y lo compartían y ahí era que uno se instruía. O sea, yo siento que Estaban no, haciendo un poco de eso mismo, ¿no? exacto, yo siento que nosotros como La educación hoppers, es una revolución. yo siento que nosotros los hoppers, quienes como ejemplo nos definimos como hoppers, eh, tenemos como como en cierta medida responsabilidad, ¿cierto? De devolverle al hip hop lo que el hip hop nos ha dado. Es que el hip hop ha sido algo muy determinante en nuestras vidas. O sea, para vos decir, no, es que yo soy hopper, yo soy hip hop. ¿Cuál es ese espíritu del hip hop? Qué es ser hopper? Es un combo de cosas Para vos. grandes. Eh, es principalmente adoptar una postura crítica frente al mundo, a la sociedad, a lo que nos rodea, ¿cierto? Y a partir de ahí, manifestar, expresar lo que uno es de la manera más auténtica posible, ¿cierto? Entonces, aunque aprendemos y recibimos un montón de cosas alrededor que el hip hop nos entrega, también está en nuestro haber transformar las que deban ser transformadas y seguir contando ese mensaje de sea usted, que se vale. ¿Me van a Como, entender? Es superarse ajá. en eso, o sea, ser hopper es como una especie de obligación
sobre la autenticidad. Ojo, la autenticidad no es lo mismo que la originalidad. O sea, yo no me inventé la pinta, por ejemplo, yo no me Claro. inventé el rap, ¿sí me entendés? Ni me inventé las técnicas para hacer un beat, ¿cierto? Y recibí todo eso de mi contexto, de mi alrededor. Pero uno es auténtico en la medida en que manifiesta, así sean esas herramientas, las mismas herramientas del resto, lo que realmente hay en uno o lo que uno ha podido entender de uno mismo de la manera más fidedigna Es posible. una búsqueda incluso espiritual, ¿no? Filosófica hacia el ser, como uno qué es, quién es, yo qué pienso frente a esto, yo cómo me paro ante el mundo, ante la fe, ante la muerte, ante la vida, ante el amor, ¿no? Sí, ser hip hop implica entrar en ese mood, ¿sí me entendés? Entrar en ese mood. Escarbar. Exacto, y ser sobre todo muy auténtico. O sea, vos no puedes ver a un Hopper sin una chispa de particularidad en él, ¿cierto? Es sea, ya, básicamente. Y en ese proceso es imposible no tener una reflexión sobre lo político en el mundo, una reflexión filosófica y no puede eso despertar un montón de movimientos dentro de uno que lo llevan a un nivel un poco más espiritual. Obviamente, se trata de ser un asunto ontológico. Nosotros no hacemos hip hop, nosotros somos hip hop. El hip hop somos nosotros. Esa es una de las enseñanzas que da, por ejemplo, que eres, man. Y claro, llega un momento en la vida en que uno mira para atrás y dice, sí, nea, es imposible que nosotros manifestemos esto sin serlo. Como el soy porque somos, ¿no? Un poco. Un poco el Ubuntu, realmente así es. Hablando de eso, ¿cómo le fue ahora que estuvo en Europa? Estuvo en un festival que lo invitaron y se armó como una gira, porque si uno va, pues se arma el parche. Se Si uno, arma el ya par. que vamos, movemos contactos porque vamos a estar por allá. Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a llevar su música de Itagüí a París, a España? Una chimba. Fue brutal. Yo no esperaba que tan lejos de mi casa escucharan mi música. Qué chimba. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en Madrid, o sea, porque sí, yo fui inicialmente invitado a un festival en París. Entonces, también llegar por primera vez a Europa y llegar a París, ¿sí o no? Entonces de ahí para allá un montón de experiencias, hacer el show, teniendo un jet lag el hijo de puta, nunca habías vivido un jet lag, porque entonces era la primera vez que viajabas tan lejos Claro. de tu casa, ¿sí me entendés? Un montón de vueltas, enfrentar como a todos esos tejemanejes, las barreras del lenguaje, tin, tan, 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 todo el asunto. Lo diferente que se vive en otras sociedades, lo distinto que es todo, ¿sí me entendés? Como que, tan, tan, entonces es como que se amplían como las percepciones de mundos, de los mundos posibles que uno tiene en la cabeza, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, no esperé que el hip hop, porque cuando empezamos éramos sino nosotros, o sea, no había forma de imaginarse que iba a llegar algún día a tocar a París. No, no me había pasado jamás por la cabeza, ¿cierto? Y, y estar entonces debajo del Arco del Triunfo, weón, tomándose un vino y decir, ay, puta, es que estoy Hasta acá nos trajo la música. a chorrocientos mil kilómetros de mi casa y aquí me trajo el rap. Wow. ¿Sí me entendés? Estar en Madrid tocando, weón, y que la gente esté coreando tus canciones. Y es como que muy negro, de bueno. O sea, como regalos muy chimbas, muy bonitos para la vida. Entonces me fue del putas. Aprendí un montón, ¿cierto? Hice un montón de cosas, viví un montón de vueltas. Sobre todo creo que dejé las puertas abiertas para seguir haciendo cosas por allá. Vi un montón de cosas, probé un montón de cosas, o sea, brutal, Se le abre a uno la mente y el espectro, ¿no? con Y, respecto a mucho. y se encuentra uno con otras maneras de hacer. Y de ¿Cómo, ser. cómo, claro, de ser, de hacer, de decir, Mm. con otros discursos en la calle, ¿no? Como que la gente en los bares habla de otras cosas, en la calle se habla de otras cosas. ¿Cómo siente usted ese contraste o cómo ve la escena de lo que pasa por allá con lo que se hace por acá? ¿Cómo lo contrastaría de eso que se encontró? Por ahí en internet hay un meme muy famoso o hay una serie de memes que dicen que a nosotros por acá nos toca camellar en modo leyenda, o ¿cierto? Los niveles de dificultad de la vida. Claro, Entonces, una de las cosas con las que uno se encuentra es que sí, realmente hay más recursos, hay más posibilidades, hay más acceso a muchas cosas para crear. para crear y para hacer también allá. ¿Sí me entendés? Entonces, es como que a nosotros nos toca mucho más difícil
que a las personas que son nativas de esas sociedades, ¿cierto? Las condiciones socioeconómicas son distintas. El asunto, Las necesidades son otras. otras, y el asunto cultural es diferente. O sea, vos llegas a París y en París te vas a encontrar con el francés, el parisino, ¿cierto? Eh, El africano, el africano, pero pues que África es un continente. El man de Senegal, el man de claro. Camerún, el man de no sé qué, el man de Nigeria, el man trin, todos son distintos, todos son diferentes y comen cosas diferentes. Y todos están ahí en el mismo lugar conviviendo. Exacto. Y hablan diferente. ¿Sí me entendés? Y entonces te encontrás al moro y te encontrás a los árabes y también a los otros migrantes latinoamericanos que llega, y el colombiano es distinto al argentino y es distinto al peruano, que ya también hace la experiencia de vida en un lugar de esos. Me imagino que la gente que crece, crece de un modo, o sea, con una visión de mundo Claro. mucho más grande que la que uno por acá tiene, porque a la final acá todos estamos, aquí somos lo mismo y los que están de fuera son de allí al lado. ¿Sí me entendés? Pero allá te encontrás con gente de todo el mundo, en todo el mundo. Es una visión supremamente distinta Se convive de la con, vuelta. como con más colores. Como que el espectro es más amplio. Son más colores, son más sabores, son más sonidos. ¿Sí me entendés? Porque tampoco hablan igual. ¿Y cómo te va vos acá con la cultura paisa que es tan conservadora, tan monocromática a veces? Hmm. Te escuchaba hablar la otra vez por ahí en un video de que el Urabá es Caribe Mm. y tal. Yo no creo que los paisas se sientan tan caribeños. Pero es que Eh, los de Urabá no nos sentimos paisas. claro, ahí hay como una ruptura cultural o es como, Es que somos culturas diferentes. Es como, por ejemplo, vos conoces Caucasia. ajá, Caucasia no son paisas. ¿Sí me entiendes? A mí se me ha pegado el acento porque ya llevo años viviendo acá. ¿Sí o no? Pero entonces son partes de Antioquia que tienen otro influjo cultural, ¿cierto? por eso, y todo eso por lo menos que si es solo, si todos somos antioqueños, por lo menos deberíamos Mm. Eso sí reconocernos somos. como Exacto. que somos todo eso, pero siento que el antioqueño se identifica es como con el poncho, el carriel y el emprendimiento y hasta ahí. Pero hay como un espectro de la Antioquia indígena, la Antioquia negra, la Antioquia que está por allá como muy segregada, como que eso Entonces, no es. en Urabá hay mucha migración de la costa Caribe, de ahí de la gente que está al lado en Córdoba, la gente de Montería, Que bajan. costeño, que bajan ahí, y mucha gente del Chocó. Mi familia, todas del Chocó. Los únicos que nacimos en Urabá fuimos los hijos de mi papá y de mi mamá. El resto todos son chocuanos. ¿Sí De me la otra entendés? orilla. Exacto. Entonces, que está en el Urabá chocuano. Entonces hay Ajá. llega un montón de cosas, y y llega la gente acá al centro de Antioquia, ¿cierto? Entonces todo eso se junta, y allá los de Urabá somos de dónde? De Urabá, Claro. porque ni somos chocuanos, ni somos de la costa, este pedazo Caribe, claro. sí somos Caribe, pero Claro, somos otra pero no cosa. de ese O sea, litoral. no somos el costeño, Ay, no, hombre. no, exacto, no somos el Ajá. costeño juglar, Claro. vallenato, tan, ¿sí me entendés? Ya, entonces ahí se crea otra cosa. Ahí se, ¿Será que es muy utópico creer que como país podamos reconocernos en tanta diversidad en vez de estar señalando y diciendo, oye, eso es feo porque es así, es feo porque suena de esta manera? No, yo creo que aquí hay muchas formas de ser distintas, y al final yo creo que nos va a tocar reconocernos en lo común todos. ¿Sí me entendés? Por la topografía, por cómo es Colombia. O sea, la gente de Pasto es muy distinta a la gente de la costa, y el costeño de Montería es distinto al de Cartagena, es distinto al de Barranquilla. ¿Sí me entendés? Es distinto al de La Guajira. ¿Ya? Eh, la gente del Chocó es una cosa y la gente del Valle es otra, por más que sea el mismo Pacífico. Claro. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? La gente de Pasto es una cosa diferente, un montón de... ¿Sí me entiendes? Entonces, como todas esas regiones, el llanero es otra cosa, ¿cierto? El santandareano es otra vuelta, pero Pero hay pues un tiene hilo que unir común, una cosa, claro, hay un porque hilo... así como con su música uno puede conectar en otro lado. Yo, por ejemplo, el año pasado fui a Chile y fui a la Patagonia a contar cuentos y a hacer comedia. chimbo. Y si usted puede conectar con gente que es de otro país, que crece viendo nieve todos los días y de repente, pues uno no, uno creció entre sus montañas
si uno puede conectar con esa gente que es más distante a uno, ¿cómo no va a poder conectar con el vecino o con el mismo paisano? Pues yo creo también que mi forma de ser, porque finalmente las cosas que uno aprende en su primera infancia, eso se queda para toda la vida. O sea, lo que hablábamos de ahorita del Ubuntu, soy porque somos. O sea, yo en mis maneras, en mi forma de expresarme, en mi forma de actuar y tal, soy más de allá que de aquí. Entonces yo me supongo que mi forma de ser debe chocar un montón porque además yo no lo escondo. ¿Sí me entendés? Yo soy, Porque es lo que estamos hablando de la esencia y del ser y la autenticidad, es ya, soy, yo soy. esto es lo que hay, miso. Esto Lo es, tomas, lo dejas, tan, ¿cierto? Entonces, de pronto hay algunas prácticas que pueden resultarle muy chocante a la gente. Por ejemplo, nosotros somos muy frontales. Nosotros decimos las vueltas como que hay pana, tan, 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 tan. Y acá de pronto en las ciudades la gente no es tan así. La gente es ajá. más, ¿cierto? Más tranquila en sus opiniones, en sus vueltas y tal. Y nosotros somos como que hay parce, tin, tan, tan. ¿Sí me entendés? Entonces eso puede chocar y tan, tan, pero igual pues yo no me preocupo por eso. La verdad no es algo No se que acostumbró ya a estar ahí, es la que hay, weón. Sea como así, fuese el así mundo, toca. así, así es como funciona, marica. Y va a pasar igual si algún día pasó, no sé, una temporada en New York, ¿sí me entendés? Claro, Entonces allá me voy a encontrar con un montón de niggas y los niggas van a ser diferentes a mí. claro. Y yo soy de donde, huevón, así somos acá, tin, tan, tan, ¿sí me entendés? Y así. Por ejemplo, los dominicanos, por ejemplo, en España, mira, se parecen más a mí que mucha gente de acá, Claro. ¿sí me entendés? Yo estuve en un festival hace años y en los invitados había uno de Perú y uno de Sao Paulo, que santeros los dos y como con un conocimiento común ancestral y de ellos, como cultivado por ellos mismos. Durante todo el festival ellos parecían primos, mano, estaban parchados, hablaban de cosas tan comunes que era como si se hubieran encontrado después de muchos años, pero crecieron juntos y crecieron a miles de kilómetros. Me parecía muy, muy bonito eso y me parecía, claro, obviamente queda uno por fuera porque yo ahí Ajá. no conecto igual que si me encuentro, no sé, a otro rolo por allá en el sur. Claro, claro. Mi mamá tiene un dicho que me encanta. Mi mamá me decía, siempre me dijo, mi hijo, negro es negro aquí en Cafarnao. ¿Sí me entiendes? Y uno encuentra como esas conexiones, ¿sí me entiendes? Tan, 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 tan. Por ejemplo, en Europa me pasó que estuve haciendo un taller también con personas migrantes africanas. Entonces, de todos los países de África. Entonces, en ese taller había gente que hablaba, había muchachos que hablaban cuatro, cinco, seis idiomas, porque estaban aprendiendo a hablar el español, ya hablaban el inglés o les había quedado el francés como lengua después de la colonia, y aparte hablaban dos o tres dialectos más que hay dentro de su propio país, porque entonces eran tribus diferentes y tan, 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 y wow, what the fuck, es un montón de cosas, pero si hay una conexión, ¿cierto? A nivel cultural donde dice, hey, sí, a pesar de que este man creció y está trascendido, digamos, por una, no sé, educación, porque es que los colonizó Francia, entonces habla francés y tan, 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 y no habla español, hay un montón de cosas similares. Mira los ingredientes que usamos para la comida, ¿sí me entiendes? Tan, tan, tan. La comida, como sabe, muy similar, muy parecido a lo que yo... Hay apellidos incluso de Nigeria que están acá en Buenaventura, súper comunes, Oh, pero igual tienen que ver con porque la nosotros, esclavitud y con los porque nosotros viajes. venimos de allá, ¿sí me Los entendés? trajeron para este lado y ahí fue Exacto. donde se asentaron Porque después y nosotros venimos de allá y muchas cosas que quedaron, ¿sí o no? Entonces, ahí está la vuelta. el camino, ahí van quedando las huellas. Exacto, o sea, y lo que llegó con la diáspora africana aquí también fue en gran medida la cultura africana, Ajá, ¿cierto? Entonces, hoy podemos rastrear casi un montón de las músicas, la gran mayoría de las músicas que se hacen, por ejemplo, en Occidente, las podemos rastrear, pues al menos acá de este lado de América, ¿cierto? Todo el continente abajo hasta arriba. Uno puede rastrear muchas de esas cosas a la cultura africana, negra, claro. ¿sí me entendés? Entonces, Sonidos, instrumentos, en la cumbia, en el vallenato, en esto, coros, en el rock, en el blues, claro. y se va. Tin, tin, tin. Entonces, eso es una información que está ahí, soy porque soy. Esa es una información que está ahí y uno encuentra una conexión con esas personas siempre. Bacano eso. Ujú. Y hablando de lo de las regiones, ¿vos crees que hay como un rap paisa, un rap bogotano, un rap saleño o Claro. tiene que ver con más bien con
quién lo ejecuta o si hay algo común de cada región, como un estilo o algo así. Claro, obvio, porque es que el rolo es distinto al paisa y es distinto al caleño. ¿Sí me entendés? Solo en los acentos ya hay una diferencia. Ok. Y esos acentos métricamente van a permitir otras cosas. Ah, claro, claro, claro. ¿Sí pilla? ¿Ya? Vos sabés, ya ahí me está quitando una. Ya fonéticamente Claro, ya hay un tratamiento diferente de lo que se está trabajando, de lo que se está haciendo. Y eso genera un estilo. Cada ciudad, o digamos cada región, también tiene sus cuitas particulares. ¿Sí me entendés? O sea, claro, y tiene como su propio ethos. Hay como una manera de pensar en cada región. Vos decías ahorita, no, es que el país es carriel, es tinta, y eso está en la música paisa. ¿Sí me entendés? Ahí está. el Octavio Mesa está ahí presente en el beat, Está ahí, claro, está se ahí. siente, ¿Sí me entendés? Entonces, eh, obviamente en Bogotá, las estéticas son incluso diferentes dentro del hip hop. No se habla de lo mismo. ¿Sí me entendés? claro, Ahí está. porque ahí Entonces, son voces, todas esas particularidades van generando sonidos diferentes. Claro, vos te das cuenta cuando te está rapeando un man de Cartagena y cuando te está rapeando un man de aquí y cuando te está rapeando un rolo. Y cuando te rapea un pastoso también va a ver la diferencia. Hay cosas que nos conectan como entre lo que es el hip hop, cómo es el hip hop, qué es el hip hop, que nos representan a todos, pero también hay esas diferencias. claro. Todos estamos dentro del mismo lenguaje, en la misma comunidad, pero somos individuos, un poco como en la vida, ¿no? Somos individuos de una sociedad que nos da unos parámetros, pero somos cada quien. Ujú. Para ir cerrando esta charlita, yo no quiero pasar este tema por alto porque es una de las cosas que nos ha conectado ahí, más allá de los amigos en común y la calle, Ujú. eh, que han sido los hongos. En mi vida los hongos han sido algo muy bonito, me salvaron la vida, digo yo, también. Estamos hablando ahora de el viaje y tal, cómo ha sido eso que estábamos conversando al principio de la búsqueda del ser y la autenticidad y yo y cómo me paro frente al mundo con esa ayuda de las sustancias psicodélicas. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? O cómo lo entiendo yo. Y ¿Cómo lo vivís? Sí, es que la forma en que alteramos como la química del cerebro cuando comemos hongos o cuando comemos LSD o cuando vamos a una ceremonia de viaje debido a la sustancia que consumimos, nos permite acceder a otras formas de ver el mundo, obviamente, ¿cierto? Y esas otras formas de ver el mundo muchas veces lo que hacen es, siento yo, saltarse todas esas barreras y protecciones racionales que uno tiene construidas por uno mismo o heredadas a nivel social, ¿cierto? Y cultural. Entonces eso te permite ver tu realidad desde otras formas, ¿sí o no? Y ahí se encuentra un montón de información que generalmente es chimba. Y si usted le presta atención, puede ser porque es otra perspectiva desde el testigo principal de su existencia, que es claro, usted que es mismo. uno mismo. ¿Y le ha servido para crear, por ejemplo? Sí. Cuando rapé lo hice después de tomar ácidos. Chimba. Ah, y me senté y Grabado ese videito, ¿no? el video lo grabé en Bogotá, pero la canción pues la escribí estando por acá. Y sí, fue empezar a trabajar a medianoche y a las 6 de la mañana ya tenía el tema. Activado. Y eso fue así, tan, tan, tan. Y si usted ha probado LSD, sabe que el tema va en ese mood. Claro. Está tan, 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 tan. Entonces, muchos juegos, muchas tan, tan, tan. Y obviamente, tampoco es que haya tenido demasiados momentos así, ¿cierto? Para crear, prefiero la sobriedad, Claro. ¿cierto? Prefiero la sobriedad porque, pues, para mí es Se un. necesita estar así para crear, entonces que no ha Exacto, entendido exacto. su método ni su técnica. Epa, literal. Yo Pero es un prefiero. recreíto. Ajá. No, ese día simplemente me dio por escribir, o sea, no es algo que normalmente haga, simplemente que ese día me dio, vamos a poner a escribir. Así fue ese vuelo. Sí, o Y tran lo hice. la sensación. A mí me pasó algo parecido alguna vez, pero tenía una sensación que fue el motor para crear algo luego. Como, uy, con esta emoción que no, que descubrí en mí, quiero hablar de esto, marica. Pum.
pero aparece. también es por estar en esos estados y como la información, como decodifica una información en esos estados, eso me ha permitido nuevas perspectivas con respecto de mi propia vida, mi propia realidad. Y, Relacionarse con el otro y tal. y eso obviamente incide en la obra. Entonces ahí está. Bueno, ya la última pregunta para cerrar esto. Yo me podría quedar aquí hablando hasta por la noche. Eh, Ahora que estamos hablando del artista y su obra, yo tengo un conflicto, ya que estamos acá en confianza, yo tengo un conflicto eh, porque a veces yo me pregunto si uno no puede ser, a ver, organizo la idea. A veces me encantaría poder ser como un contador Mm, que está en la empresa, cierra el computador y sale a tener una vida ujú. con su familia, como una vida normal, entre comillas. Pero yo siento que al uno dedicarle su vida a la creación o al arte, le cambia a uno el chip y desde que uno se despierta hasta que se acuesta la cabeza está trabajando todo el día y eso es agotador también. ¿Vos crees que uno sí se puede separar o el artista ya, esa es su condena, entre comillas, por enfrentarse al mundo así como con rebeldía de, "No, Definir qué es arte como tal es meternos en una discusión larguísima, ¿cierto? Que todavía no creo que hayamos saldado ni siquiera como sociedad, ¿cierto? Pero el acto artístico, la creación, ajá, ¿cierto? Yo creo que de una u otra manera eso sí podemos hablar porque lo vivimos todo el tiempo y yo creo que es una pulsión que tiene que estar en uno. O sea, vos puedes tomar la decisión mañana, no sé, de ponerte a pintar, ¿cierto? Pero si de vos mismo no emana esa necesidad de pintar, lo que vos vas a hacer, que pueden ser desde la técnica cosas chimbas, no creo que alcance a comunicar lo que comunica la persona que siente esa pulsión, esa necesidad de pintar para comunicarse con el ajá. mundo a través de. Entonces, ahí volvemos, hemos hablado mucho de ser en esta conversación, pero entonces ahí volvemos a esto, o sea, uno es ese arte que está haciendo, weón, Uno es su obra. uno es su obra. Y en ese orden de ideas, uno debería morir con su obra. O sea, uno ofrecer la obra al mundo, que el mundo la tome como la tenga que tomar, Claro, le guste, al le que le guste, al disguste, que le le choque, moleste, lo sí. moleste, a muerte con la obra. ¿Sí me entendés? Porque Esto soy, esto es lo que hay, es claro. la vuelta que hay, ¿sí me entendés? Entonces, yo siento que hay gente que tiene la técnica, pero no es capaz del hecho creativo, de la manera en como usted expresa que uno lo vive, ¿cierto? Eso implica una carga psicológica y psíquica muy tremenda. Vos mismo lo decís, muy agotador, claro, porque es que vos puedes parar de hacer stand-up 6 meses, weón. Y 6 meses después de haber frenado, todas esas cosas que te pasaron en esos 6 meses van a estar ahí. Por ahí salen Por ahí igual, claro, sale esa eso no se va vuelta. a quedar allá en el cajón. Eso no se va a quedar allá en el cajón, ¿sí me entendés? O después de esos 6 meses usted ya es otra persona. Uno Claro, no es algo definitivo, uno va haciendo a la final. ¿Sí me entendés? O sea, la misma forma en que yo entendía el hip hop hace 20 años no es la misma forma en la que lo entiendo ahorita. Y sigo siendo hopper, pero lo sigue caminando. no sigo caminando, ¿sí me entendés? Entonces, obvio, el mismo transitar, el mismo devenir, la misma existencia, la misma vida incide en todo lo que vos creas. Entonces, básicamente, esto no es como un empleo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 8 de la noche, las horas que sea. Uno está de lleno metido en eso. Uno puede estar No está en tomándose una, función de eso. uno puede estar tomándose una cerveza con un pana cualquier día después de salir del estudio de grabación a descansar porque ya estuvo metido todo el día en el estudio de grabación y está enzorrado y no le están dando las cosas, por ejemplo. Y mientras está tomando la cerveza, el pana dice algo y Claro, ya, estoy yo anoto eso. Estoy yo grabo eso. tan, tan, ¿cierto? Claro. O me da una idea de tin, tran, tran, o veo algo, huevón. O sea, no necesariamente es que alguien tenga que saber. Pasa algo, veo Ajá. algo, ¡pra! Una imagen, Una imagen, un ves, sonido. Es como, oh, esto tum, era lo que tan, me faltaba. ya. Entonces uno está sumergido todo el tiempo en eso. Solo que hay momentos en los que se sienta y plasma. Claro.
pero entonces es esa exigencia, esa carga psíquica, tan, tan, tan. Entonces no es como que un día usted dice, ah, no, es que voy a ser pintor. Claro, yo cuando me pongo a pensar en lo de trabajar de 8 a 5 en la oficina, igual lo pienso un momentico y digo, "Igual es que esa vida yo no la quiero tampoco, no podría. No, Nea, no puedo. O sea, yo Ya no mi vida podría. es otra. Exacto, yo no Mi, puedo. mi forma de existir, más bien, más Mm, que la vida, mi forma de existir en el mundo es otra, es es otra. desde otro lugar. No, yo entro ahí y me muero, me deprimo. Claro, Si me entiendes, no sería capaz conmigo mismo. Ya, porque mi manera de viajar, mi viaje, es otro. Se expresa aquí, sale aquí, tan, tan, tan. Yo por eso me siento muy agradecido con la gente cuando dice, hey Fly, he escuchado cosas tuyas que me gustaron, que me pusieron a reflexionar o que me han servido y tal. Porque entonces se sienta uno y dice como que, ah, bueno, listo. Entonces este mismo esfuerzo psicológico que estoy haciendo para poder impacta. tan, 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 está generando al final como un impacto positivo en lo que me rodea. Bueno, bacanísimo. Muchas gracias. Usted, desde que yo lo conocí, como con sus canciones y en persona después y en las redes y todo, soy un creyente de que eso es así. Entonces, muchas gracias por su camello, por lo que hace, por su rigurosidad, por su profesionalismo, por este ratico. Y nada, que siga, Gracias a su siga merced bonita. por la invitación y por escuchar la música, dejar que la música sea Nos seguiremos pillando por ahí. seguramente mi Muchas gracias. energía.